¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. El día de hoy platicaremos sobre el reto de la tecnología y la educación, cuáles son los componentes más importantes. Para eso hemos invitado a una experta y sobre todo su gran trabajo que tiene en educación digital, Julieta Palma. Julieta, bienvenida. Muchísimas gracias, Germán. Un gusto a toda la audiencia. Gracias, Julieta. Amigos, para conocer toda la trayectoria de la doctora Julieta, vamos a ver esta breve semblanza. Julieta Palma Anda es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con una maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura Contemporánea y una maestría en Educación por la misma institución. Estudió la especialización en Conflictología en la Universitat Oberta de Catalunya, UOC, y el posgrado de e-learning en la misma universidad. Además, cursó estudios doctorales en España. Entre otros cargos, ha sido directora del campus virtual de la Escuela Bancaria y Comercial, directora de promoción internacional del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. También se desempeñó como directora general de la sede para Latinoamérica de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha sido productora de televisión educativa y consultora en comunicación corporativa. Ha impartido clases de preparatoria, licenciatura y maestría en los rubros de comunicación corporativa y mercadotecnia. Actualmente es Country Manager y vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Como ven, la doctora Julieta Palma es experta y tiene una amplia trayectoria en temas educativos. Doctora, ¿nos podrías comentar qué es la UNIR? Sobre todo porque es una universidad internacional. Bueno, la Universidad Internacional de La Rioja, que son sus siglas, UNIR, la Universidad en Internet, surge hace 10 años y forma parte del grupo Proeduca. Nosotros nos enfocamos directamente a todo lo que es formación completamente en línea y tenemos más de 200 títulos universitarios, tanto formales como títulos propios en España, como demás estudios avanzados y programas de experto, que lo que le llamaríamos en México lo que es educación continua, para que la gente pueda continuar formándose a lo largo de la vida. En México surgimos hace 5 años, bueno, 2013, que nos dimos de alta ante la Secretaría de Educación Pública como una universidad mexicana 100% también, aunque somos parte del mismo grupo Proeduca y tenemos el mismo modelo, la misma metodología y trabajamos así a nivel global. También tenemos universidad en Colombia y tenemos sedes en otros países como Ecuador, donde tenemos muchísimos estudiantes. Nosotros lo que buscamos es, a través de una metodología completamente en línea, pero que rescata la parte que el profesor, como experto en la materia, pueda darte clases en vivo y en directo. Eso los estudiantes lo agradecen mucho. Hoy por hoy tenemos más de 40,000 estudiantes en activo y más de 43,000 graduados, que a lo largo de este tiempo, hablando sobre todo de educación superior, lo que es grado o licenciaturas y todo lo que es posgrado, pues es un gran número. Yo siempre digo que no es solo ver cuántos estudiantes se matriculan, sino cuántos egresan, puesto que el éxito de la metodología te puede decir si realmente la gente está contenta. También nos medimos por un IPN, que es lo que el estudiante, qué tanto nos recomienda el estudiante. Y pues la verdad estamos muy contentos con los números. Estamos también en la Facultad de Educación, creciendo siempre, que es donde está el volumen más fuerte de nuestros estudiantes, esto a nivel global, y también en la parte de ingeniería, en la parte de empresa, con el MBA, que ha sido de los mejores rankeados en los primeros 3 lugares a nivel hispanoamericano, y la verdad es que también en investigación, ¿no? Y en esta participación ya en algunos rankings, pues nos da mucho gusto poder tener una metodología como la que hoy tenemos y poderla constantemente ir mejorando. Doctora, para México y para muchos países en América Latina, la cobertura en educación superior es un reto. Pero cuando ustedes hablan de una educación en Internet o la universidad en Internet, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos vinculándonos ya en una era digital?
¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las características de los alumnos, por ejemplo? Mira, nosotros estamos dirigidos, o sea, ya hoy en día, aunque sigue habiendo brecha digital y tratamos de llegar a la mayoría de las personas, es un hecho que ya también la gente tiene acceso a un móvil, a internet, o sea, ¿cuántos millones hay de personas? Nuestro perfil de estudiante o de prospecto de estudiante es aquel que por alguna razón no pudo terminar una carrera, que necesita seguirse formando, por ejemplo, en la parte posgrado, en un área muy especializada, en ampliar conocimientos, que busca una promoción también dentro de su propio trabajo, que por diversas situaciones cambia de sector y te tienes que empapar de nuevos conocimientos, y para eso nosotros tenemos sobre todo el posgrado. Estas personas, como bien lo decía, suelen ser ya trabajadoras, el 95% es gente que trabaja. La media está más o menos en los 40 años, varía un poquito entre España y México, pero los 40, 45 años. Cada vez también entran gente más joven. Y que también juega diversos roles, ¿no? O sea, a veces como papá, mamá, trabajando todo el día, sobre todo aquí en México, la gente que tienes traslados de tantas horas, pues, ¿qué requiere? No puedes ir necesariamente a una educación presencial, a una universidad presencial. No competimos con las universidades presenciales, creemos que siempre van a existir, deben existir, también por otros temas de socialización, pero sobre todo un mercado adulto que ya demanda formación, por ejemplo, gente que viaja mucho, algo que ya no te es viable ir a una universidad presencial. La UNIR, lo que buscamos es llevarte a la universidad a donde quiera que estés, ¿no? Jugando este tipo de roles también diversos que tienes en la vida. En esta parte los aspirantes, porque supongo que pasan por algún proceso de selección como en cualquier otra universidad, deben de tener alguna característica en especial, ya independientemente de la edad que lo has comentado, los perfiles que tengan en su ámbito laboral, en su ámbito personal, pero obviamente deben de cursar algún tipo introductorio o algo, o simplemente se inscriben. ¿Cuál No, es el la proceso? ventaja de la UNIR, lo que nosotros también buscamos es no ser una universidad elitista, sino llevar, a veces desgraciadamente se vuelve una élite cuando vas poniendo tantos requisitos de ingreso. Es lógico que, por ejemplo, aquí en México, que tenemos 22 programas ya registrados ante la Secretaría de Educación Pública, sobre todo el posgrado, pues requieres gente que esté ya con título terminado, con cédula profesional, con certificado de estudios, en fin, ¿no? Todo lo que nos pide SEP. Y también con perfiles académicos ad hoc al posgrado que tú requieres estudiar. Eso de entrada, ¿no? Es muy difícil también por el grado de especialización dar acceso a, por ejemplo, a alguien que viene, no sé, de diseño gráfico, meterlo a derecho, ¿no? Y eso se entiende. En cuanto a exámenes de admisión y otros requisitos o de idioma, no les hemos puesto, precisamente buscando que la gente ya también muchos manejan tipo de tutoriales y demás, y se les da la admisión siempre y cuando cumplan con estos requisitos académicos sobre todo. Doctora, la Universidad Internacional de La Rioja se ha reconocido por un modelo académico que, pues, como dices, no compite con las grandes universidades de España, ¿no? La de Barcelona, en fin, tenemos grandes universidades españolas que han sido a lo largo de la historia, pero este nuevo modelo disruptivo, de alguna manera, en el tema educativo, porque dan otra perspectiva de la educación con otros componentes. ¿Cuál es su componente, sobre todo para estar gestionando estas clases? Porque cuando hablamos de una universidad en Internet, pues la gente esperaría las aulas, esperaría los maestros. ¿Cómo opera este modelo? Mira, nosotros tenemos 4 factores fundamentales o pilares fundamentales. Una, el tener todo el material dentro de un campus virtual, el acceso a la plataforma y sobre todo contenidos ya analizados, revisados, para que tú puedas ir muy claramente desde que inicias hasta que terminas. Sabes, tienes una planeación, sabes todo lo que vas a ver a lo largo del semestre o de la duración del programa, de inicio a fin. Sí hay exámenes, que eso es algo que también tanto la ANEC en España como aquí en México la Secretaría de Educación Pública valora, puesto que siempre se ha puesto mucho en duda que si el estudiante es o no el que hace el examen y demás. Esa parte la tienes siempre en tu campus virtual y te puedes conectar desde cualquier dispositivo móvil, ya sea en tu computadora, una tablet, tu teléfono celular. El examen es el único que no puedes hacer en el celular todavía, pero se está analizando.
Después de esto tenemos también, bueno, ahí buscamos dentro del campus que tengas esta parte de aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque sí estás dentro de un aula virtual, pero tienes compañeros. Tienes otro pilar fundamental que nosotros tenemos, que es el tutor, tutor personalizado, que se dedica, a diferencia de otros modelos, a estar solo para atenderte, no en dudas académicas, sino en un acompañamiento especializado de, a ver, mucha gente, lo que debemos cuidar es la deserción y mucha gente, claro, tienes tantas actividades en tu vida cotidiana que te resulta a veces difícil el poder entregar las tareas, el organizarte, a veces la gestión del tiempo nadie nos la enseña. Y estos tutores te llaman cada semana, máximo cada 15 días, depende también de tus horarios y tu flexibilidad, pero son como esa conciencia, ese Pepe Grillo que decimos nosotros aquí en México de, oye, Germán, no te rindas, mira, tú puedes. Eso los estudiantes lo valoran mucho. Tiene un factor motivacional. Sí, claro, es más motivacional el tutor, que siempre te escucha. Por ejemplo, en temas cuando fue el terremoto aquí en México, los tutores estuvieron pendientes de todos nuestros estudiantes para ver cómo adaptaban su tiempo cuando tuvieron un problema y demás, y no desmotivarse y abandonarlo. La parte del profesor, que es otro de los pilares, que se tiende a pensar que en un modelo en línea, entonces ya no tienes profesor y solo se te cargan PDFs, ¿no? Nosotros tenemos muchos recursos, ya sea por videos, actividades extras, foros, ¿no? Todo lo que tienes ya cargado en PDFs, depende también tu perfil. Y el profesor, que es otra de las figuras, que es el experto en la materia y que te da estas clases virtuales presenciales. Las puedes ver en vivo y en directo y participar a través de chat y de la plataforma y tienes interacción, o bien las puedes ver ya en grabado y en diferido. Pero siempre tienes ese contacto con el profesor. Y por último, pues toda la parte de lo que es los recursos, ¿no? Que tienes también extras en la plataforma y los exámenes, ¿no? La evaluación continuada que vas haciendo de las actividades y que culmina finalmente con un examen que, aunque no tiene el porcentaje mayor, obviamente, pues finalmente te examina. Y que eso, en principio, a la Secretaría de Educación Pública le gustó, porque aunque lo hagas en línea, tienes una interacción físicamente y visualmente con la computadora. Doctora, pues muy interesante el modelo de la universidad. Si te parece, vamos a un corte. Sí, gracias. Amigos, sigan en TV Educativa MX en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta en ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con la doctora Julieta Palma, que es la vicerrectora de Relaciones Interinstitucionales de la UNIR México. Doctora, nos has explicado lo que es el modelo de la UNIR, cómo podemos ya tener una nueva oferta, sobre todo para poder acceder a una educación 100% en línea, pero además de los requisitos que ya nos has comentado, ¿cuál es el tiempo de estudio, por ejemplo? Porque me parece que aunque hay las carreras presenciales tienen un tiempo establecido, yo creo que cuando uno trabaja con la autogestión puede hacer su propio ritmo, ¿no? Bueno, sí, aunque debes de planearlo de todas maneras. Las licenciaturas que tenemos, que son 5, son de 3 años, o sea, lo que le llamaríamos en México más una licenciatura ejecutiva. Okay. Con esto no quiero decir ni que es menos calidad ni menos dedicación. Obviamente está planeado también en cuestión de las actividades para que sean más integradoras y no tengas que entregar 20 actividades a la semana, por supuesto, como alguien de tiempo completo. Estamos trabajando con lo que es un modelo americano para algunas licenciaturas que tiene que ver más también con módulos de trabajo, ¿no? Test que vayas resolviendo, mucho más autogestivos que también se califiquen y que tengas como esa visión en general también de tu propio aprendizaje y avance. En la parte de las maestrías, las maestrías duran 18 meses, o sea, año y medio. Son 3 semestres, están agrupadas en semestres, las licenciaturas en cuatrimestres. Y en la maestría, si bien es cierto, también cuidamos la calidad académica. No es que sea fácil, no es que regalemos un título y digas, no voy a estudiar, pero de igual manera buscamos, depende también la disciplina, algunas son más modulares, aunque haces el semestre igual, y otras llevas las diversas materias o asignaturas al mismo tiempo. Lo que buscamos nuevamente es que tengas actividades que no se tengan que entregar necesariamente cada semana, ¿no? Ni las clases que sean todas
4 clases en un día, porque eso también a lo mejor no sería tan fácil de gestionar cuando eres una persona que trabaja. En función del diario, nosotros les recomendamos por lo menos, o sea, un par de horas para que no te atrases. ¿Por qué? Porque necesitas ir leyendo bastante material y, claro, ir planeando tus actividades o tus entregas. Siempre les decimos, claro que pueden entregar antes a los estudiantes, pero no dejarlo todo hasta el último. El tutor, por ejemplo, es el que te va mucho guiando en que no te atrases, en ir viendo las clases. No es obligatorio ver las clases presenciales virtuales, pero sí te dan sobre todo temas o casos o ejemplos, ¿no? Como el expertise que tiene el profesor y que te ayuda a complementar. También tenemos unas cápsulas que les llamamos, son más cápsulas, son clases magistrales, que te ayudan, ahí sí tenemos, mientras que los docentes son mexicanos todos, en las clases magistrales tenemos algunos expertos españoles, de los que son tops, para que puedas ir viendo en cápsulas de 10 minutos, destacar los puntos más importantes. Entonces, en esta parte nada es obligatorio, excepto las actividades y los foros, pero la idea es sobre todo que tú vayas planeando muy bien día a día y que no dejes todo ni para el último momento, ni que dejes de conectarte toda la semana o 2 semanas, porque entonces sí vas perdiendo como ese acceso al conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las carreras más demandadas que ustedes tienen en su oferta educativa? Porque supongo que en México hay necesidades en algunos sectores, pero yo creo que están ustedes atinando a una oportunidad, porque en México la oferta educativa tiene que diversificarse en los distintos ámbitos. En licenciatura, definitivamente la de Derecho, donde nosotros también hemos planeado tener un currículo bastante al día, actualizado en lo que requieren los abogados hoy en día, como el tema de juicios orales, casos prácticos y demás. Esa es la más demandada de las 5 licenciaturas. Y de lo que es las maestrías, la verdad es que en ingeniería, que también nos enfocamos bastante, la de seguridad informática ha sido un hitazo, porque no hay oferta como tal en línea, o hay poca también presencialmente, y es algo que se demanda mucho hoy en día. La de Visual Analytics y Big Data. En la parte de educación, la verdad es que estamos muy contentos porque creemos, tanto en España, que es la facultad más grande que tenemos y la que más forma docentes, aquí estamos también haciendo una labor que poco a poco sigue creciendo, y tenemos fuertes las maestrías de psicopedagogía, la de aprendizaje, cognición y desarrollo, y la de liderazgo y dirección de centros educativos, que son las que más tocan a nuestros docentes mexicanos, líderes en el sector educativo, y que estamos llegando, la verdad, como muy accesibles a todos ellos. Y en la parte de empresa, pues el MBA sin duda, con diversas especialidades, la parte también de neuromarketing, que es una maestría muy nueva, muy moderna y muy ad hoc a lo que hoy se requiere, y que no hacemos los programas solo por una moda, sobre todo una moda, sino una demanda real del mercado, y de donde vemos que hay pertinencia en abrir nuevos programas. Entonces, básicamente esos son como los programas que más tenemos estudiantes, o los más demandados actualmente. Es lógico que tienen su curva, ¿no? Pero en esta parte, doctora, hay un factor fundamental. La gente a veces piensa que porque es en línea no es de calidad. ¿Cuáles son sus parámetros de ustedes para en verdad demostrar que esto es calidad? Porque además a nivel latinoamericano hay muchas universidades que ya están transitando a esta modalidad virtual, otros lo llaman blended, ya utilizan este aprendizaje con el componente de la industria 4.0 que está hoy en día, y que ustedes atinan de manera acertada a todas estas nuevas profesiones, porque a veces las universidades, por ejemplo, las públicas, tardan hasta 5 años en cambiar un programa, cuando ustedes tienen un nivel de adaptabilidad todavía mayor. Mira, nosotros de entrada, o sea, también por toda la experiencia que ya tiene UNIR en España y en Europa, la ANECA, que es la agencia de calidad, donde metemos también todos a revisión los programas, sobre todo los oficiales, y no quiere decir que los títulos propios no lo hagamos también con esos estándares, pues te revisan también cada cuándo, o sea, qué demanda hay, cada cuándo, o sea, hay que cambiar el currículum, ¿no? El que puedas estar monitoreado por diversas agencias también, y que cumplas con estos estándares. En el caso de Latinoamérica, que también buscamos tener ese programa para la doble titulación en los programas de maestría con España,
también buscamos no solo replicar un programa, sino acoplarte, pues como hemos trabajado con el SSLI, ¿no? En la UDUAL, el ver cuáles son los estándares que pone también el CALED, o sea, irnos adaptando y sobre todo también a lo que te pide la Secretaría de Educación Pública. No es fácil presentar un registro de validez oficial o un REVOE y que cumpla también con ciertos estándares, por ejemplo, nosotros, de cómo verificar que el estudiante va a hacer su examen, cuáles son los mecanismos, qué competencias se están evaluando, cómo. Cada vez está más con lupa la institución y la verdad es que tampoco nos molesta, o sea, yo creo que es mejor que te revisen muy bien y pertinentemente para que no se preste también a lo que es el negocio de la educación, sino a que realmente estás haciendo programas revisados por las instituciones que te dan esa validez o esa certificación. Nosotros también, al ser una institución que sí vamos en lo posible a la vanguardia, pues tenemos que hacer modificaciones a veces mucho más prontas u oportunas para poder dar a nuestros estudiantes como beneficiarios finales un currículo muy ad hoc y muy pegado también a lo que requieren los empleadores hoy en día. Sí, hemos visto, por ejemplo, que en el caso de México se ha transitado ya a tener licenciaturas en ciencia de datos, en Big Data, en fin, el Politécnico ya tiene algunas carreras, la Universidad Politécnica de Yucatán, pero vemos que otras universidades como que se han resistido a esta nueva tendencia. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito internacional, Julieta? Porque además también tienes toda una experiencia de lo que está pasando con estas nuevas profesiones. Bueno, con estas nuevas profesiones en general, yo creo que también, desgraciadamente, hay universidades que se han quedado, instituciones de educación superior, que se han quedado un poco en el rezago por no hacer modificaciones a sus planes de estudio. Yo creo que es muy importante trabajar siempre con las 4 hélices, o sea, la educación no solo viene del Estado, la educación no solo viene de las instituciones, sino también de la sociedad, ¿no? Que es una parte muy importante. Y el sector productivo. Sí, el sector productivo, sobre todo, ¿qué tan cercanos estamos las universidades o las instituciones de educación superior a las empresas, a la industria, ¿no? A la parte manufacturera? Creo que en muchas ocasiones se han sacado programas que no iban ad hoc a lo que requiere incluso no solo cada país, sino cada región. No es lo mismo lo que requiere el norte de nuestro país, el centro, que el sur, ¿no? Entonces, yo creo que en eso nos ha faltado trabajar muy de la mano, también la parte de instituciones públicas con instituciones privadas, para realmente llevar una educación inclusiva, una educación de calidad, una educación pertinente a quien realmente lo requiere. Entonces, para mí, gusto siempre es trabajar de la mano con todo el sector. Hay gente que nos dice, están muy ligados a la empresa. Bueno, precisamente porque hay que conocer qué es lo que requieren los empleadores hoy en día, qué tipo de habilidades y de conocimientos, para que transversalmente en nuestro currículum también estén en todos nuestros programas. Ahora, ha habido también un gran dilema para las universidades, sobre todo porque hay empresas que han decidido no contratar gente con título, el caso de Google o algunas otras empresas internacionales, que prefieren ciertas competencias. O sea, ir trabajando hacia las competencias. ¿Qué opinas de esto? Pues para mí yo creo que está muy bien, porque es cierto, también, sobre todo en Latinoamérica, se ha ido mucho con la idea de la titulitis, ¿no? O sea, que persigo un papel y muchos títulos para que se me reconozca. Sí, ha sucedido y eran etapas pasadas. Hoy en día, yo creo que hay que analizar las generaciones que vienen y como instituciones de educación superior, ¿qué podemos hacer para enfrentar estos nuevos retos? Yo creo que por eso hablo de la educación continua. Es la educación a lo largo de la vida. Hay que ver que nuestras instituciones trabajemos en función a eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya a cierta edad o con ciertos títulos no quieres hacerte otra maestría de 2 años, un doctorado de 5 años. O sea, lo que requieres es desarrollo de habilidades y competencias, que es lo que hoy en día buscan las grandes empresas, y no solo las grandes, las pequeñas. Yo también fomento mucho que desarrollemos cosas en función de lo que era el trabajo, la capacitación para el trabajo, ¿no? O para la vida. O sea, mucha gente que tiene ciertos proyectos en los que enfocarse, las pymes, no requieren todo un mundo, o sea, un doctorado, una maestría. A veces a lo mejor no les da tiempo de hacer una licenciatura, o sea, el tener un grado, pero sí, a lo mejor formándote a través de módulos especializados que te sirvan, podríamos
ir nosotros innovando tanto en los países como en las universidades, a que tuvieras o formaras tu propio currículum y que estuviera certificado, ¿no? Digo, para ello a lo mejor instancias como el Conocer o el Ceneval o algo que puedan irte validando también por la experiencia y por otras competencias. En esto, algunas universidades han hecho lo que le llaman enfoque modular, es decir, que también pueden ir avanzando hacia esos funciones donde el alumno escoge cuáles serían sus competencias y al final realizar una certificación propia, ¿no? Sí, yo creo que ya se va avanzando, o sea, hay universidades que van más avanzadas también en ese tema, sin embargo, todavía se te pide, o sea, en la parte nacional o de nuestras instituciones formales o certificadoras, por así decirlo, o quienes te avalan, todavía te piden cierto currículum base, ¿no? Con un porcentaje, a lo mejor el 60 es el básico y tienes que cumplir con carga horaria inicios y carga básica y luego ya las que tú puedes ir eligiendo acorde a lo que requieres hoy en día. Pero si pudiera hacerse o armarse desde, o sea, ahora también con tantos algoritmos y todo lo que viene en tendencias del machine learning y demás, pues yo creo que podríamos ir innovando en esos temas, ¿no? A que hicieras tu propio itinerario acorde a tu experiencia y a lo que requieres también conocer o empaparte. Amigos, estamos platicando con la doctora Julieta Palma, que es vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UNIR México. Regresamos, TV Educativa MX, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con la doctora Julieta Palma, que es vicerrectora de la UNIR México. Doctora, ya nos has platicado el modelo de la UNIR, sus alcances, cuál es la oferta educativa y además tienes una gran experiencia también en todo lo que es política educativa, has trabajado en proyectos de mucha importancia para México y tu visión internacional también me permite hacerte algunos cuestionamientos o algunas conversaciones, sobre todo con una agenda digital educativa. En México han existido esfuerzos por hacer de las TICs un componente central de los docentes y del sistema educativo. A lo largo de estos años ha habido muchos programas, proyectos, desde Red Escolar, que fue uno de los principales proyectos pioneros en el ámbito de la educación y sobre todo la computación. Y este arribo del Internet pues permitió que proyectos como Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todos y Aprende 1.0 y 2.0 sean como los cimientos para empezar con una agenda digital educativa que ya está en el marco regulatorio. ¿Cuál es tu perspectiva de este alcance que tiene una agenda digital educativa? Bueno, antes que nada, yo creo que algo que hay que resaltar es que ya la agenda digital educativa esté dentro de todo lo que es la Ley General de Educación. O sea, antes estaban como separadas y que ya se tenga en cuenta, ¿no?, todo lo que implica la agenda, que hay cantidad de puntos que la verdad valen mucho la pena. Me parece que es un gran salto en esta época y que ya meritaba, ¿no?, en nuestro país. El poder enfocarnos también nuevamente a ver cómo rescatamos, cómo formamos a todos los docentes, el rescatar todo el material que hay, que eso también me parece algo súper importante. O sea, ¿cuántos proyectos se han hecho a lo largo de tantos años? Ya unas 3 décadas por lo menos, en el trabajo de lo que es la transición entre lo que era pues televisión y lo digital. Yo creo que se han hecho muy buenos esfuerzos, programas como hablábamos, el de telesecundaria, o sea, que sigue llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo creo que podemos trabajar muy de la mano, haciendo esa sinergia ahora sí, rescatando también todos esos materiales, esas alianzas con empresas. Yo creo que es una época donde debemos todos verlo como positivo y potenciarlo desde nuestras trincheras, por así decirlo, desde nuestras instituciones y ver cómo nos sumamos a este gran esfuerzo. Doctora, uno de los componentes centrales de esta agenda digital educativa es la formación docente. Desde tu experiencia y desde ahora tu nueva profesión que estás realizando en la UNIR, ¿cómo ves este reto? Porque finalmente hay que capacitar, ¿no? El tema de brecha digital, las TIC en el aula todavía sigue siendo un componente, no hay todavía un sentido de penetración en muchas de nuestras escuelas con Internet. Ese reto, ¿cómo lo ves? La conectividad y sobre todo que los docentes tengan esta habilidad digital. Mira, yo creo que hay 2 líneas. Una,
el ver otra vez, nuevamente, yo siempre digo, a través de las alianzas es que podemos llegar a tener esta cobertura, sobre todo en la parte digital. O sea, sigue habiendo muchas escuelas rurales, muchas escuelas donde no hay profesores para cada grado. Entonces, se requiere primero de hacer estas alianzas con las grandes empresas, con las que puedan aportar el ver cómo reducimos la brecha digital y poder dotar de mayores dispositivos y sobre todo de ancho de banda a muchas instituciones que hacen falta. Y dos, yo creo que la apropiación en general, y no solo para los docentes, pero es algo básico o fundamental. Yo creo que ha faltado una estrategia realmente integral junto con los docentes de ver cómo se apropian ellos el uso de la tecnología o de las TIC. Creo que se debe hacer en conjunto. Creo que en el momento en el que hagamos transversalmente realmente el uso de las TIC como parte de un currículum y que no solo sea la clase de computación y te enseño a mandar un mail o algo, que sí, está muy bien alfabetizar, yo no digo que no, o sea, hay gente que lo requiere, pero en la medida en que tú vayas haciendo biología, historia, de una manera más dinámica, transversalmente, el tema de humanidades que trata ahora la agenda digital, que la verdad me parece increíble, y de igual manera, todo tiene que ser de una forma transversal para que sin que te des cuenta, tú vayas realmente viendo la potencialidad del uso de la tecnología. Debería ser lo más transparente posible y que la gente, o sea, es como cuando se les dieron los primeros cursos a los docentes, lo valoraban porque veían que realmente podían potenciar, mejorar sus trabajos, hacerlos de una forma más sencilla. Cuando hicieron, no sé, sus primeras presentaciones en PowerPoint, ¿no? O sea, todo eso, y no necesariamente se requiere de grandes tecnologías, pero creo que la educación también, por eso a veces hablo y remarco tanto la pertinencia. Si les vamos a enseñar hojas de cálculo muy elaboradas, con lo que implican macros y cantidad de fórmulas que no las requieren los docentes en clase, nunca van a lograr hacer ese match o ese clic con la tecnología y poderla usar de manera mucho más sencilla. No es como nosotros, nuestros estudiantes, pues muchos a duras penas saben mandar un mail, no todos, obvio, pero les cuesta. Tenemos gente más grande que le cuesta, a lo mejor sabe mandar un mail, sabe usar un poco la computadora, pero en la medida que tú le pongas una plataforma accesible y sencilla, que sea intuitivo a las cosas, la gente lo utiliza porque el bien, o sea, la tecnología es un medio, el bien que tú ves al final de lo que estás realizando es lo que realmente te llena. Gente en proyectos productivos que llegamos a trabajar anteriormente con otras instituciones, productores de café que jamás tenían acceso a la tecnología, productores de pequeños comercios o productos, a través de que veían las 3 cosas básicas para buscar en Google y cómo les beneficiaba a ellos, se fueron apropiando. Y también sacando provecho de los puntos de red que pone el gobierno, las escuelas. O sea, a mí me queda claro que solo sumando podríamos llegar a tener realmente una buena cobertura. Ahora, se habla de algunos proyectos en Latinoamérica que han sido exitosos, como el Plan Ceibal. En Colombia, por ejemplo, también tuvieron una política muy fuerte que a partir de Colombia TIC o Colombia Educa, que fue un proyecto también transversal. Pero cuando hablamos de las dimensiones del sistema educativo, creo que ahí es donde está el punto clave, porque no es lo mismo comparar el sistema educativo de Uruguay, por ejemplo, que el mexicano, ¿no? Que tenemos millones de docentes, escuelas y características muy distintas en cuanto al norte y al centro. ¿Cómo ves que estas tecnologías tengan que estarse adaptando? ¿Desde qué punto de vista podríamos generar estas alianzas? Mira, yo creo que gran medida es cómo trabajamos por regiones. O sea, de hecho, la Secretaría de Educación Pública tiene programas como muy ad hoc a cada región, pero también la capacitación a distancia o la capacitación en línea te da una ventaja de homogeneizar también la calidad o el tipo de contenidos que puedes estar mandando a todos los profesores. A lo mejor dividirlos en niveles, pero
así como hacemos ahora en telemedicina, consultas a distancia, pues a lo mejor otra vez, o sea, clases a distancia. Yo creo que a través también de las empresas pequeñas o medianas que puedan apoyar en las regiones, por ejemplo, en Veracruz, hay ingenios azucareros que están fomentando no solo la formación de sus empleados a distancia, sino también de productores o de gente de la comunidad. Yo creo que es parte tanto de la sociedad como de las empresas, como de la propia Secretaría y de instituciones públicas, el que fomentemos este tipo de trabajo para poder llegar a tener la mejor cobertura y formación tanto de nuestros docentes como de los estudiantes, que sí, yo también creo que nuestro número no se compara al de otros países y claro que cuesta. Ahora, justamente se han presentado los resultados de la encuesta nacional sobre consumo de Internet y veíamos que ya casi llegamos a los 80 millones de conectados, que eso no quiere decir que tengamos una brecha digital superada. Y uno de los puntos de esta encuesta es que la tercera o cuarta posición la gente la usa para educarse, ¿no? Primero, ante todo, pues divertirse y el ocio. ¿Cómo lo hacemos para que la gente tenga presente que el Internet es un arma muy poderosa también para poder llevar educación? Yo creo que primero también todas las instituciones que estamos de este lado, o sea, ya sea gobierno, universidades y demás, ¿qué contenidos estoy sacando, no? ¿Cómo voy a adaptar todos los contenidos que tenemos? ¿Cómo llego a esa gente? Desgraciadamente, a veces todos nuestros contenidos, o sea, están para computadora cuando la gente no lo tiene. Hoy en día lo que más usan es el celular y por eso el índice o el número de los 80 millones conectados tiene que ver sobre todo con el uso de datos, pero desde un teléfono, un smartphone, que deberíamos todos de aprovechar y ver cómo adaptas tus contenidos que sean pertinentes. No les vas a poner clases de 2 horas, por ejemplo, si los vas a ver en una pequeña pantalla, ¿no? No todo el mundo tampoco tiene el mejor smartphone. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar a cambiar el chip para ver cómo nos adaptamos, qué tipo de contenidos les voy a dar, cápsulas o en general, tanto para niños, jóvenes, padres de familia, profesores, o sea, personas que además se la pasan trabajando. O sea, yo no puedo saturarlos con contenidos tan largos que no puedas ver o cosas difíciles que no se puedan trabajar en el móvil. Por eso yo digo, trabajar desde nuestras instituciones todos en ver cómo les adaptamos y cómo les llevamos bueno, si no es la universidad, la educación hasta sus celulares, que es desde donde se conectan, haciéndolo atractivo. O sea, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Muchos se conectan, aunque sea clases de matemáticas, a YouTube, pero porque el profesor era sumamente didáctico, espontáneo, normal, natural, no una clase aburrida, o sea, digo, con todo respeto, pero a veces lo pequeño, como dicen, hasta la elegancia, lo menos es más, ¿no? Tratar de ser como mucho más sencillos, más accesibles y en pequeñas dosis. Pero digo, eso es algo que deberíamos de trabajar todos en conjunto para poder hacerlo, entre comillas, yo diría, hasta más divertido. Ahora, en esta parte creo que das en un punto central, que es el contenido. En estos años de política educativa con el tema tecnológico, la misma OCDE recomendó que no bastaba simplemente equipar un alumno por una computadora, una tablet, sino que el punto central era el contenido. Sí, cómo lo diseñas, porque claro, es cierto que hacen falta dispositivos para que la gente tenga acceso, o sea, y dónde se conecte, ¿no? Si no tienes banda ancha, no vas a poder. Pero incluso, como veíamos, aunque lo traigas precargado, si no está diseñado para que lo comprendas, para que sea algo que tú le veas la utilidad, difícilmente lo vas a ver, ¿no? O sea, también yo creo que hay que comprender el perfil muy bien de cada usuario al que te estás dirigiendo, y no nada más como por usuario individual, sino a cada sector y a cada grupo, cuáles son mis objetivos. Y los docentes, tenemos una variedad muy amplia, desde profesores rurales que hacen su mejor labor y de verdad es para felicitarlos, hasta profesores que tienen doctorados, maestrías. Sí, pero entonces, ¿cómo voy seleccionando la cantidad de recursos que existen hoy en día y dárselos acorde a lo que, por eso digo, pertinencia? Doctora, en esta parte hay un tema fundamental que estamos transitando ya una educación digital. Es una pregunta porque pues vemos que ya hay, por ejemplo, prepa en línea, que es una modalidad, un servicio que atiende la Secretaría de Educación Pública para todos los chicos de media superior. Y también hay una universidad abierta y a distancia, desde la propia Secretaría. ¿Estamos transitando hacia estos modelos? Pues yo creo que ya
A ver, yo creo que ya transitamos. Yo creo que todavía en nuestro continente falta mucho todavía el aceptarlos y el incorporarlos como algo normal, como algo que ocurre, que ya se da. O sea, que es algo que yo también siempre al trabajar con Europa, creo que en esa parte tenemos que aprender el que no hay como un diversidad. mito, claro, es que la gente todavía tiene miedo. No, si luego en línea no sirve. ¿Por qué? O sea, yo siempre les digo... O le tienen miedo. Sí, pero también cuando tienes grupos de 500 personas y te toca hasta atrás, también es educación a distancia, ¿no? Porque el profesor es imposible que se dé cuenta lo que está haciendo la última fila de estudiantes en esas aulas magnas. Y no es crítica, es simplemente que tenemos temor al cambio. Pero así como mucha gente consumimos Netflix y ¿no? Televisión on demand, pues también tenemos la educación on demand. O sea, y el poder, yo creo que nos falta formación en esto, el creernos que hay educación de calidad, que no hay una diferencia, también eso es cierto. Hablemos con los empleadores, ¿realmente te critican o te minimizan si vienes de una universidad en línea? Yo los invito a que hablemos con muchas de las empresas, al contrario, cada día más valoran este tipo de educación o esta modalidad. ¿Por qué? Porque desarrollas otro tipo de comunicación y habilidades y competencias que a veces en la parte presencial estás muy acostumbrado a decir, bueno, no las necesito. El tema de la comunicación, por ejemplo, escrita, no estamos tan hábiles a veces en la parte presencial como cuando solo tienes la parte de hacer trabajos y comunicarte. En fin, el trabajo a distancia, la autogestión del tiempo. Yo creo que toda esa parte ya hay que romper esos mitos porque hay muchas universidades en línea o a distancia, como ya las tiene CEP desde hace muchos años, que ya estamos en esta era, que es cierto que hay que reducir la brecha digital, pero hay que sumarnos a lo que está hoy en día y a cómo podemos llevar este tipo de modalidades a tener mejor cobertura, ¿no? Viendo todas las ventajas. Doctora, muchas gracias. Amigos, estamos platicando sobre tecnología y educación. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y en Facebook. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en AD Educativa. Julieta, nos has comentado toda la experiencia en la UNIR y además lo que has visto desde el punto de vista de tu experiencia con la Agenda Digital Educativa. En esto hay ya nuevas tendencias que vienen a ser y que además la UNIR también está atendiendo a esta educación 4.0, que vincula prácticamente a un nuevo sector industrial, que es una economía digital. ¿Cómo ves todas estas nuevas tendencias? Porque además tienes la visión de Europa y tienes la visión de Latinoamérica. Hay nuevas tendencias, el uso del machine learning, el big data, la inteligencia artificial, que me parece que están insertándose ya en toda esta nueva era revolucionaria de la educación 4.0. Sí, yo creo que aunque todavía nos faltan muchas instituciones, me da mucho gusto que aquí en México pues hay universidades que están tratando de incorporarlo ya. Y nosotros también, al ser bastante pioneros en todo lo que es la educación en línea, en la parte de Learning Analytics, hoy hablar ya de lo que es inteligencia artificial, el machine learning, ver cómo utilizas toda la parte de Big Data, precisamente para... Nosotros lo estamos haciendo mucho con el prospecto, ¿no? Yo creo que es todo un gran reto y que sin duda la educación superior no puede quedarse fuera. Las empresas, las grandes empresas, lo están haciendo, ¿no? Para conocer ya a detalle el perfil del consumidor, cuál es tu itinerario en Internet, qué navegas, qué clicas, cómo te aparece todo. La parte de publicidad está, yo creo que al día en todos estos temas, ¿no? Los algoritmos como Facebook, en fin. Pero para educación superior no deberíamos quedarnos atrás. Yo creo que ya con todo el tema de inteligencia artificial tú puedes trabajar, o sea, y aunque suene futurista, hablábamos que era futurista estudiar en Internet y no lo es una realidad. Y no por nada tenemos más de 43,000 graduados y otras universidades también muchos más.
el hecho de que tú puedas conocer muy bien desde el perfil de la gente que te busca, qué es lo que requiere, a lo mejor hasta futuro sugerirles cuál sería su itinerario ideal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya sabemos en UNIR cuánto tiempo se queda en las páginas, de cuál es el programa que más busca, qué habilidades llega a tener, o sea, cada vez estamos perfilando mucho mejor al prospecto que desea estudiar con nosotros. Y más adelante también, imagínate que lo que hablábamos de los itinerarios, que ya con todo el algoritmo del machine learning y todo esto, pudieras tú saber bien cómo hacer tu itinerario. O sea, yo creo que esta parte de que las máquinas aprenden y que te pueden ayudar, gestionar, resolver problemas complejos, para la educación superior sería una maravilla, y en general yo creo que puede ayudar mucho para la formación de los docentes, para identificar la diversidad que tenemos en las personas en sí, en tantos perfiles. E imagínate que te fuera sugiriendo de una base tan grande de datos que existe, el que te dijera, pues a ti, Germán, te tocaría ver este video, aquel, porque tú aprendes mejor así. Un aprendizaje personalizado. Sí, mucho más personalizado. Yo creo que hay que explotarlo, no hay que descartarlo, y así como lo están haciendo otros sectores, para la educación en general sería una maravilla. Que todavía falte que la gente a lo mejor confíe en este tipo de cosas, así como nosotros con el Learning Analytics vamos viendo dónde podemos reforzar el apoyo a nuestros estudiantes, dónde es donde abandonan. Podríamos prevenir, por ejemplo, en mucho la deserción que existe en tantos de nuestros países, para poder darles, yo creo que la deserción habla de si no es de un fracaso, de que algo no estamos ofreciendo bien, ya sea en un sistema educativo nacional o en nuestras propias instituciones. Yo lo vería esto como una maravilla, el podernos insertar ya en esta cuarta revolución. Justamente el año pasado en Beijing, China, se reunieron los ministros y representantes que participan en la UNESCO para hacer esta declaración de Inchón, que prácticamente buscaba que la inteligencia artificial tiene un alto potencial para incorporarlos a los temas de política pública, de gestión, también todo lo que tiene que ver con la analítica, pero recomendaban algo los ministros, que no perdamos de vista que la inteligencia artificial tiene un valor social, ¿no? Y que esta inteligencia no va a desplazar alguna otra inteligencia, sino más bien puede apoyarnos. Sí, yo también creo que nunca debemos dejar de lado que somos seres humanos, que tenemos un valor, ¿no? Por sobre todas las cosas como personas, que no es desplazar, es poder resolver problemas de gran complejidad, que a veces ya no tenemos a las personas tampoco tan habilitadas, no porque no se quiera, sino para ir resolviendo otro tipo de apoyos, de ayuda. O sea, que siempre veamos a la tecnología como un apoyo, como un medio para poder ofrecer mejor calidad de vida a las personas. O sea, yo eso es como lo creo, lo veo, y creo que en la educación puede ser así. O sea, el que te ayude, por ejemplo, los tutores virtuales, qué mejor que teniendo una base de datos, y yo creo que, o sea, puedes ayudar virtualmente con las típicas preguntas frecuentes, el perfil, conociendo la máquina, cómo eres y todo, te podría ayudar a resolver cantidad de problemas. No quiere decir que va a sustituir al docente, por ejemplo, que yo creo que la idea es ver cómo reenfocas la actividad, o cómo enfocas más la actividad de cada uno de nuestros personajes o pilares fundamentales dentro, o actores fundamentales dentro del modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo los ayudas a que no resuelvan a veces cosas que se podrían resolver con un robot, una máquina, que son a veces también más sencillos, o puedes tenerlos más homogenizados y más estándar, y que estas personas realmente se sitúen o se enfoquen en problemas que sí requieren de nuestra atención. En esta nueva era de tendencias educativas han existido estos famosos cursos MOOC, los cursos abiertos en línea, que pareciera que también han roto desde el 2012, que nace esta experiencia del MIT y Harvard, ¿no? Que desarrollan la primera plataforma de cursos abiertos, y que es una educación masiva, y que finalmente también la UNIR ha realizado cursos MOOC. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque finalmente también es un conocimiento abierto, donde en un curso puedes tener 5,000, 10,000, hasta miles de personas y de alumnos y capacitándose en un solo lugar. Mira, yo creo que los MOOC han servido
digo, y si bien es cierto, fue un gancho de marketing como surgieron, pero yo creo que ha servido mucho para poner en abierto este conocimiento. Yo creo que de nada nos sirve tener controlado o querer controlar conocimientos o materiales que vas desarrollando, ya que hoy en día yo creo que parte, ¿no?, de toda nuestra sociedad del conocimiento es precisamente ponerlo en abierto para que la gente aprenda. Estos MOOC, precisamente con la plataforma de México X, lanzamos MOOCs pequeñitos de pocas horas, que gente que tampoco requiere una maestría, sino ver cómo utiliza en sus aulas, que fue donde nosotros nos enfocamos a la formación docente, resolver problemas pequeños, ¿no? Hacerlo a distancia, que rompan, precisamente también nosotros buscábamos en eso, que buscaran romper ese miedo al uso de la tecnología, a estudiar algo en línea, porque mucha gente dice, no, ¿cómo? Yo creo que te ayuda mucho para ver que la institución sea de calidad, qué tipo de conocimiento, bueno, te están ofreciendo, si te sirvió o no en poco o en corto plazo. La verdad es que yo creo que es un buen modelo de seguir trabajando, de que gente que a lo mejor no requiere la certificación, pero sí el conocimiento pueda hacerlo, y de compartir y ir mejorando cada vez. Yo creo que también se vuelve un reto, que cada institución vayamos mejorando y adaptándonos, claro, a los contenidos, ¿no? Y qué bueno que puedas decir, oye, como el de la UNAM que sacaron, el de cómo hacer una tesis, fue de miles y miles, un hitazo. Qué maravilla, porque se ve que eso es lo que realmente también necesitan muchos de los estudiantes, y a lo mejor las instituciones no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que siempre te ayuda a aprender todo lo que, cualquier tipo de fenómeno que esté sucediendo. Muchos decían, no, es el futuro, las universidades van a desaparecer. No, no es que desaparezcan. Creo que es un complemento muy importante para poder abrir el conocimiento al resto de las personas. Doctora, en la UNIR se realizan también proyectos de investigación, porque también tengo entendido que tienen un nivel de especialistas de alto nivel y que también desarrollan investigación. Sí, claro, estamos nosotros, de hecho, pues participamos poco en rankings, pero ya estamos dentro de las universidades privadas que más proyectos de investigación tenemos en España, y de las privadas en línea también. Y tenemos también publicaciones científicas en artículos, en revistas científicas, donde también ya, o sea, indexadas y todo, y que se realizan, o sea, grupos de investigación. O sea, mucha gente que cree que no le apostamos a eso, verán que si en pocos años logramos colarnos en muy buen nivel dentro del área investigadora, van a ver que también seremos de los tops en breve en el ámbito europeo, porque es parte de lo que nosotros creemos, de lo que queremos seguirle apostando fuertemente. Y sí tenemos un clúster de docentes, sobre todo ahora en España, estamos apenas desarrollándolo ya para México, pero el tener ese clúster fuerte de docentes e investigadores para seguir teniendo proyectos de calidad. Doctora, finalmente, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiere estudiar en línea y dónde podemos encontrar la oferta educativa de la UNIR México? Bueno, yo sí los invito. La verdad es que UNIR tiene una plataforma y un modelo que realmente la gente sale contenta, y es algo que a mí me llena de gusto, porque creían que iba a ser algo muy difícil en el tema, sobre todo el uso de la tecnología y el de hacerlo a la distancia. Y el modelo, como les comenté, del tutoreo del profesor, les ha ayudado a culminar con éxito sus estudios. La oferta la pueden encontrar en mexico.unir.net para todos aquellos que requieran ver todos nuestros programas, el plan de estudio, la metodología más a detalle. Y también si requieren escribirnos a info@unir.net o a julieta.palma@unir.net, con muchísimo gusto les podemos ir a hacer alianzas con las empresas, con las universidades. Siempre buscamos hacer sinergia con las instituciones, así que encantados de hacer también algo en pro de nuestra educación. Y la verdad es que estamos bastante accesibles, considerando también que seamos una universidad pertinente para todo nuestro sector, tanto de docentes como el ingenieril, ¿no?, en la parte de empresa. Doctora, muchas gracias por tu visita y todos tus conocimientos. Muchas gracias. Si les interesan algunas becas especiales, también escríbanos a estos Con todo correos. gusto, claro que sí. Muchas Amigos, gracias. hemos llegado al final de ADE Educativa. Recuerden sus redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos hasta la próxima.
Televisión educativa.